nueva entrega de Zona Debate. Queremos agradecer la presencia de nuestro invitado en el día de hoy. Él es José Dantes Díaz, quien es el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado. Por supuesto, también agradecer la presencia de nuestros compañeros del Departamento de Prensa, Mirla Soto y Fran Pacheco, y la importantísima presencia de este excelente comunicador, don César Duvernay, a quien le damos la palabra de inmediato. Bienvenidos a Zona Debate. Gracias, Yumilka. Saludos a los amigos y amigas que nos acompañan en la edición correspondiente a Zona Debate. Tal cual, como dijo nuestra compañera, estamos conversando con el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado. Y siento, el doctor José Dantes, que lo más interesante es que usted nos explique qué es la comisión como tal, hasta dónde llegan sus alcances, qué las componen y cuáles procesos manejan, de una forma de contextualizar lo que pronostica ser una interesante conversación. Bueno, claro que sí. Antes que nada, muchísimas gracias a todos por habernos traído aquí hoy. Pues, bueno, para ir contextualizando, la comisión es una institución que fue creada con una finalidad fundamental, y es crear las políticas y las estrategias que le permitan al Estado disminuir la falta de titulación en todos los proyectos que haya desarrollado. Entiéndase, proyectos de las viviendas sociales o proyectos de asentamientos de los productores del campo o asentamientos de otro tipo que se fueron creando con el paso de los años de una forma espontánea. La comisión es un órgano interinstitucional porque en él convergen una serie de instituciones que de una forma u otra tienen incidencia en los procedimientos de la titulación, o son las instituciones que cuentan con un patrimonio en términos de los terrenos del Estado Dominicano. Ustedes funcionan como, perdón doctor, funcionan como consejo, usted es el director ejecutivo, pero son un consejo. Es una comisión que la preside la Presidencia de la República, el Ministerio de la Presidencia. Y entonces dentro de esa comisión están los titulares de 6 instituciones clave, que son el Ministerio de Agricultura, los directores de Bienes Nacionales, del CEA, del INVI, del IAD, de Catastro Nacional, y un representante de la YAD, que la YAD es la Junta Agroempresarial. Y esta comisión se encargaría, en este caso, de formular las políticas y las estrategias tendentes a la disminución de la falta de la titulación en la propiedad estatal. ¿Cómo se lleva a cabo esa misión institucional? A través de 7 funciones principales que tiene la comisión, y la más, vamos a decir, la que más se ve, la más visible es la titulación como tal. Entonces, estamos a cargo de llevar a cabo un plan de titulación masiva en todos los proyectos del Estado que se hayan desarrollado desde el año 1962 para acá, ya sea de la reforma agraria o ya sea de las viviendas sociales. Pero esa es una de las 7 funciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que nos piden datos sobre los trabajos que ha hecho la comisión, lo que quieren saber es cuántos títulos se han dado. Pero esa es una de 7 funciones. ¿Y cuáles son las otras? Las otras funciones son, en este caso, por ejemplo, tiene la responsabilidad de crear un proceso con el Poder Judicial, que es el poder bajo el cual descansan las facultades legales para la titulación, de forma tal que los casos no tarden 2, 3 y 4 años como anteriormente siempre eso era lo que ocurría. Agilizarlos. Exacto. Pero ¿de qué forma? Crear las condiciones para que los órganos encargados de estos procedimientos puedan hacerlo de una forma expedita en el marco de la norma legal vigente. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque por más que del lado nuestro se haga todo un proceso de depuración de cada uno de los asentamientos, de los proyectos, sí, cuando se tramita todo esto ante los órganos del Poder Judicial que se encargan de la titulación, entiéndase, la Dirección de Mensuras Catastrales, los tribunales de tierra, los registros de títulos, si ahí se crea un cuello de botella, como se estuvo creando hasta hace unos cuantos años, pues no estamos en nada, porque lo que se quiere es disminuir la extralegalidad de la tenencia de la tierra. Entonces esa es otra función.
La tercera función importantísima es que este órgano se supone que dictaría una serie de guías para, vamos a decir en este caso, consolidar las acciones de estas instituciones que anteriormente actuaban como islas de poder. O sea, ¿qué ocurre? Aquí usted tiene las instituciones que dentro de su patrimonio están todos los terrenos del Estado Dominicano. Bienes nacionales, por un lado. El SEA, por otro lado, con todos los terrenos que le quedaban a los ingenios luego de ese proceso de capitalización, cuando se transfirieron, se quedaron con todos esos terrenos, pero en esos terrenos se fueron dando asentamientos humanos. Pero mucho más grave aún, se creó una empresa para vender terrenos. Sí. Por otro lado, entonces tenemos al IAD como órgano rector de la reforma agraria del año 62, donde fueron asentando a productores en tierras que eran propias y en tierras que eran de otras instituciones. Entonces, cada una de ellas actuaba de una manera independiente, con la dificultad de que su función, la de bienes nacionales, la del SEA, la del IAD, la del INVI, no es titular. Cuando vamos a las leyes de cada una de esas, de cada una de ellas, nos damos cuenta que la función del INVI es desarrollar la política de vivienda. El IAD es llevar a un feliz término, tal como la misma ley dice, la reforma agraria y poner a producir la tierra a través de técnicas de cultivo, etcétera. Entonces, cuando vemos las funciones de las instituciones, el titular es una atribución colateral a su trabajo diario. Y por esa razón, creo yo, y por falta de la voluntad política también, es que se había descuidado este tema, que realmente es fundamental porque es la garantía de un derecho constitucional que está constitucionalizado, que es el de la propiedad. El Estado no puede, en este caso, asignar un terreno, un apartamento, vender un apartamento a alguien y 20 años, 25, 30 años luego que no le haya dado el título de propiedad o facilitarle los medios para la obtención de ese título. ¿Por qué? Porque le viola una serie de derechos fundamentales. Y entonces ahí la comisión está a cargo de formular unas guías para guiar, para consolidar el accionar de todas estas instituciones. Un protocolo. Un protocolo de trabajo. O sea, si tú anteriormente hacías tus trámites de tal y tal forma, vamos a ver qué no funciona y cómo se puede optimizar esa parte. Y así se hizo de una manera transversal hasta tal punto que hoy todo el proceso de la titulación corre bajo unos rieles, vamos a decir, sobre unos rieles expeditos, claros, transparentes y sustentados en procedimientos. No en lo que piense un titular de turno, no, sino en un procedimiento que está por escrito y asumido le quitaron por la discrecionalidad en un ejercicio de institucionalización. Efectivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, teníamos 55 años con un problema de extralegalidad que cuando tú lo cuantificas de una manera estimada, porque no hay datos fidedignos, que esa es otra de las grandes dificultades que hay en este tema. Que cuando tú le preguntas, por ejemplo, al IAD, bueno, desde el año 62, ¿cuántos productores tú has asentado? Ellos tienen un estimado de 115,000. Estimado. ¿Qué ocurre? Que lo más probable es que no sean 115,000, lo más probable es que sean más, lo más probable es que sean menos. Pero lo más grave de todo eso es que la base de datos que ellos tienen, que aparte de es manual, no se corresponde con la actualidad. Ahí debe haber muchísima gente que ya murió, que quien está usufructuando esa parcela es un hijo, es un nieto, es un familiar, y no se hizo el proceso de actualización. Entonces, igual pasa, por ejemplo, con los proyectos de las viviendas. Desde el año 66 hasta el 2010 se habían contabilizado cerca de 52,000 viviendas en apartamentos, quiero decir, ya sea una multifamiliar o unifamiliar. A nivel nacional. A nivel nacional. O sea, todos los apartamentos que construyó Bienes Nacionales, Sabica, INAVI, etcétera, ninguno cuentan con un título de propiedad. Ninguno. ¿Por qué? Porque el Estado no se preocupó por cumplir con el debido proceso, con su responsabilidad estatal
de garantizar la seguridad de la tenencia. Muchos pueden decir falta de la voluntad política, muchos pueden decir un simple maniqueísmo para manejo de campañas y de manejos políticos. Lo cierto es que se puso en una situación de vulnerabilidad, de desigualdad a miles de ciudadanos dominicanos, y eso es parte de lo que la Comisión está tratando de revertir. 55 años de malas prácticas en cuanto a la tenencia de la tierra y al derecho de la propiedad. Y entonces, en ese sentido, vamos como empujando todo ese trabajo bajo un proceso determinado, y claro está, siempre bajo este órgano rector que es la comisión, pero la comisión en su conjunto tiene a la dirección que es la que implementa todos estos trabajos. Fran. Bien. Usted mencionaba ahorita que la parte de la titulación es lo que más se ve dentro de una reforma agraria, y además de eso, agregaría yo que es lo que más valora un beneficiado. Claro. Porque dentro de una reforma agraria todo lo que lleva, que es garantizar que la tierra se tome para el cultivo, que a alguien le entreguen un título de tierra definitivo de propiedad, le da garantía, seguridad jurídica. Sí. Entonces, de No ahí hace desprendo, sujeto de créditos. Aparte de Claro. entre otras cosas, ¿verdad? Entre De ahí otros desprendo beneficios. dos preguntas. En la historia republicana, es decir, en 174 años de vida republicana que tiene precisamente la República Dominicana, ¿se había dado un proceso de titulación como se está dando ahora? Usted nos dirá cuántos títulos han entregado. Sí. Y en el corto periodo, es decir, en 5 años que empezó a trabajar la comisión de titulación. Sí. Sí, mira, fíjate lo que pasa. Realmente hay que ver esto desde el año 62 para acá. ¿Por qué? Porque anterior a eso ustedes saben que habían 30 años de una dictadura donde no existía la propiedad privada, donde todo era del dictador y de sus familiares. Todo este proceso de la distribución de tierra, del acceso de los campesinos a la tierra, se viene dando en la década de los 60, aquí y en muchos otros países. Pero sobre todo aquí, porque ahí es donde se hace aquí, la reforma agraria. La reforma donde agraria, empieza. pero eso es un fenómeno que también se dio en muchos otros países. Del área. Entonces, del 62 para acá es donde se puede realmente ver qué política pública se había puesto en marcha para poder garantizar el derecho de propiedad de esa gente que por años estaban en esos terrenos, otros no tenían acceso a la tierra porque eran de la dictadura, y cuando se distribuyen todos esos terrenos es con una doble finalidad. Número uno, para que tú vivas de ella, y dos, para que esa unidad productiva sirva para que tú suplas parte de la cadena alimenticia del pueblo dominicano. Entonces, del 62 al 2012, en 50 años, se estima que se asentaron 115,000 personas en 500 asentamientos más o menos. Doctor, Sí. pero una pregunta. Sí. Ustedes tienen toda la libertad de reírse si cuando viene a ver una pregunta más tonta que el que la hace. ¿Esos asentamientos no pueden generar subasentamientos? No, realmente como ellos lo han manejado siempre, ellos te crean un asentamiento X, por ejemplo, asentamiento campesino número tal, van por números, AC-1, por ejemplo. Actualmente van por el 600. Ok, O sea que está en 53 numerado. años sí, está Eso es numerado. una gran Y cosa, tienen porque cuando nombre viene a ver- de la comunidad donde están. Ah, ok. O sea, No, es una ventaja. con lo que tú me estás preguntando, por ejemplo, el AC001, el de Juma, el primer asentamiento que se creó en el 62 y que Juan Bosch lo formaliza en el 63, no fue titulado hasta el 2016 Bendito por la Dios. comisión de titulación. O sea, que los que estaban ahí tenían más de 40 años esperando que el Estado cumpliera con su Los que responsabilidad. estaban vivos todavía. Los que estaban vivos, claro, porque había gente Wow. ya que era de otra generación que sus padres habían fallecido y se habían quedado produciendo la parcela. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se dan este tipo de casos? Que los beneficiarios se crean una expectativa razonable de que la actuación del Estado es legal. ¿Por qué? Porque quien me ha puesto allí es la institución Claro. que se supone es el órgano rector de eso, pero me deja en un limbo durante décadas.
y ahí se violan derechos fundamentales. Entonces, en 53 años, de esos 115.000, los datos oficiales que hay, que son estimados siempre, hablan de que se titularon 14.000 productores, pero no como parte de una política pública, sino que cada uno de esos 14.000 en esos 53 años gestionó su título. Tuvo que pagar por ello. Tuvo que pagar, buscar su brigada técnica, su agrimensor, meterse allá en el IAD, hacer todo eso. 2, 3, 4, 5 años duraban. Cuando llega la comisión y asume todo este proceso en el 2014, porque aunque la comisión se crea en el mes de noviembre del 2012, realmente no entra en funcionamiento hasta el 2014, porque quizás, como ustedes recordarán, el 2013 fue un año de austeridad fiscal y no hubo asignación presupuestaria, por lo que no trabajamos en titulación. En el 2013 nuestra función fue ubicar los terrenos para la construcción de las escuelas que todavía hoy se están inaugurando. O sea, todos esos planteles del Plan Nacional de Edificación Escolar se construyeron sobre unos terrenos que la Comisión de Titulación duró el 2013 entero buscándolo, depurando y negociando con los ocupantes. Entonces, en el 2014, cuando se comienza realmente a trabajar con la titulación como la misión institucional, y desde el 2014 hasta la fecha de hoy, en el caso de los parceleros, ya hemos titulado a casi 25.000. ¿Qué te quiere esto significar? Que en menos de 4 años nosotros hemos prácticamente titulado el doble de lo que en 53 años la institución le permitió a los productores titularse, porque no era una política pública, no era que la institución iba donde ellos, sino que cada uno de ellos iba y decía, mira, yo tengo 10 años aquí produciendo ya esta parcela, yo quiero mi título definitivo. Y ojo, aquí se habla de un título definitivo, que es un término que no existe. Es un título, solo existe un título. Lo que existía antes y aún sigue es una asignación provisional, es lo que te da el Estado, ya sea una parcela, ya sea un solar. Entonces, cuando la comisión te titula, a partir de ese momento es que se te inviste ya del derecho de propiedad real con un certificado de título que te garantiza el Estado en función del artículo 51 de la Constitución y de la ley 108. Porque antes lo que tenías era una constancia. Antes lo que tenía era un simple certificado de asignación. Te daba la constancia. Y hubo presidentes, por ejemplo, que mandaban a hacer unos certificados con una foto de ellos como una marca de agua. Y lamentablemente el que no tiene conocimiento decía, este es mi título, me lo dio el presidente, pero no tenía ninguna validez para garantizar un derecho de propiedad. Sí, quizás uno de usufructo, de asignación, eso yo te lo he asignado, pero tú no eres el dueño. Entonces, ¿qué es lo que se ha querido con esta política pública? Que en este caso se pase de un país donde no había propietarios a un país de propietarios, a través de la titulación de todos los que han sido beneficiarios de una parcela, de un solar o de una vivienda del Estado. Donde el Estado mismo ha asumido los costos precisamente de este tipo de titulación, a diferencia de esos que habían tenido que buscar los recursos para poder ser propietarios de sus títulos. Y es bueno que aprovechemos estos últimos minutos antes de la pausa para hacer esa aclaratoria. Claro, porque fíjate qué es lo que pasa. Parte del escollo o los argumentos que se querían presentar para que se creyera que la titulación definitiva era muy engorrosa, y ciertamente lo era en términos de procedimientos, eran los costos. Los costos para una persona hacer un deslinde, la parte técnica le puede salir entre 30 a 50 mil pesos, y la parte legal entre 25 a 30 mil pesos. Estamos, en este caso, sería de un predio de un tamaño más o menos promedio, en un sitio semiurbano. En la medida en que tú te alejas a las provincias más distantes, las condiciones topográficas son más difíciles, pues te cobran más. Entonces, para sacar un título implicaba de entrada tener entre 70 a 80 mil pesos. ¿Qué campesino puede disponer de 70 a 80 mil pesos? Muchos sí los buscaron, pero los engañaron, porque lo pagaban
a estas personas, y esas personas se iban y se desaparecían, y cada 2 años le decían, no, es que estamos trabajando, etcétera. Con la comisión de titulación... Porque además, era válido pensar que en 2 años, que el proceso duraba 2 años. Duraba 2 años, que no duraba 2 años, si el técnico y el abogado eran lo suficientemente diligentes, porque también esa era la otra situación. Ahora, con la comisión, los trabajos de titulación son gratuitos. Ningún beneficiario tiene que pagar por la fase técnica ni por la fase legal. ¿Por qué? Porque la comisión cuenta con un personal en cada departamento, en el departamento técnico catastral, en el departamento legal y en el departamento social, para hacer todo este trabajo que en otras circunstancias usted tendría que contratar a una persona y pagarle. A una brigada técnica 50,000 pesos, a un abogado 30,000 pesos, ya iban 80, sin contar todo lo otro. Entonces, en lo que hemos titulado nosotros, hemos invertido en 4 años menos de 200 millones de pesos y hemos ahorrado a 58,000 personas más de 2.232 millones de pesos. Mirla Soto, de nuestro departamento de prensa, nos tiene una pregunta. Gracias. Señor Dantes, usted hablaba al principio lo que es la definición de la comisión y decía que no solamente es que ustedes también hacen otros asentamientos. Otras funciones. Cuando dice otras funciones, ¿a qué se refiere? Todas las funciones que realmente tiene la comisión inciden en la misión institucional, que es disminuir hasta erradicar la extralegalidad de la tenencia de la tierra. Entonces, las funciones son llevar a cabo un plan de titulación masiva, que es lo que más uno ve. Sí. ¿Cuántos títulos se han dado? ¿Dónde están trabajando? 2, coordinar los esfuerzos con el Poder Judicial para fortalecer la gestión de los órganos que se encargan de ese procedimiento de la titulación. 3, guiar a las instituciones en el proceso operativo para la titulación. 4, coordinar todo lo relativo a la cooperación internacional en procesos de titulación masiva. ¿Por qué? Porque no hay que reinventar la rueda. Hay países que ya han hecho procesos de titulación masiva en la década de los 90. Por ejemplo, Perú tuvo una experiencia exitosísima. Claro está, el Banco Mundial estuvo atrás financiándole con casi 100 millones de dólares, pero la situación de ese país era extremadamente grave en cuanto a la tenencia de la tierra. Entonces, esa es una cuarta función. Una quinta función es proponer los cambios a las leyes y a las normas que tengan que ver con este tema de la titulación y del registro del derecho de propiedad. Para viabilizarlo. Para viabilizar, para flexibilizar los procedimientos. Entonces, y por otro lado, importante es mantener una campaña de concientización a la sociedad sobre la importancia del derecho de propiedad y los medios para su obtención. Entonces, cuando tú ves todas esas funciones, lo que hacen es que te llevan a cumplir con tu misión institucional, que es ¿cuál? Erradicar la extralegalidad de la tenencia de la tierra. ¿Y por qué hablo de extralegalidad? Porque extralegalidad significa no necesariamente que tú no tengas un título, sino que tú no tengas un título perfeccionado. Porque hay gente que tiene una carta constancia. Ahora, ¿qué es una carta constancia? Una carta constancia era un documento, una carta, donde se hacía constar que dentro de una parcela X, César tenía 500 metros cuadrados, pero no me decía dónde. Y entonces era un derecho de propiedad sustentado en un documento imperfecto o precario, que para tú poderlo, en este caso, regularizar, tenías que hacer un deslinde. Entonces, extralegal quiere decir todo tipo de tenencia que no esté sustentada en un certificado de título. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado en la mayoría de los proyectos, y es muy curioso esto, pero son parte de los contratos sociales que se dan en todas las comunidades. O sea, cuando el Estado no te garantiza a ti el mecanismo para tú poder llevar a cabo algún aspecto de tu vida, pues las propias comunidades se la buscan, ¿verdad? Como uno dice. Entonces, cuando nosotros veíamos los documentos de esta gente que decía, yo vivo aquí de hace 20 años, ¿y cómo usted justifica su ocupación, su derecho de propiedad? Yo tengo un acto de venta que yo le compré a Pedro y Pedro le compró a Juan.
Eso es extremadamente precario, pero me permite poder determinar un tracto sucesivo entre el ocupante inicial y el ocupante actual. Y si yo puedo confirmar que eso es así, entonces la comisión a quien en este caso le da la titulación es a quien pueda probar que realmente compró, posee, explota, vive el predio que va a ser titulado. Entonces, por eso es que se habla de extralegalidad, porque es algo que está fuera de la ley, pero que no necesariamente es ilegal. Son dos conceptos totalmente diferentes que aquí no se conocen mucho porque, vuelvo y digo, nunca había existido la voluntad política para llevar a cabo una política pública tendente a buscarle una solución a este tema que, vuelvo y digo, data desde hace más de 55 años. Y además se da entonces a veces el elemento donde puede tener la legitimidad y no necesariamente la legalidad. Así es. ¿Entiendes? Que es un proceso que se puede dar en ese sentido. César, y siguiendo en ese mismo orden, Yumilka, usted habla de tendencia de la tierra. ¿Eso se puede dar en las instituciones públicas, que pueden estar por años en un terreno y no tener unos títulos? De hecho. Si yo te comento, yo no De te quiero hecho, comentar, la mayoría de los hospitales, escuelas del viejo sistema, entre otras áreas institucionales, están en tierras que se saben que son de una de las instituciones públicas, pero que no tienen título. Entonces, parte de nuestra función, que no se ve, que no quizás beneficia a una persona en particular, es regularizar toda la tenencia estatal de las áreas institucionales. Por ejemplo, cuando nosotros titulamos en Villarriba, que fue uno de los grandes proyectos, que fueron 3.587 títulos, que en un periodo de 9 meses fue que se pudieron sacar, un periodo récord, un tiempo récord, se titularon no solamente a todos los parceleros, a todos los que vivían ahí, sino los hospitales de la zona, las escuelas, el destacamento policial, o sea, todas las áreas del Estado. Hicieron un saneamiento. Sí, okay. O sea, se titularon las áreas institucionales. Yo voy más lejos. Hay sedes de poderes del Estado que están en terrenos que son del Estado, pero que no tienen su título deslindado. Entonces, se trata realmente de un grave problema ancestral que nunca se le había puesto caso hasta el 2012 cuando se crea la comisión. ¿Y por qué se crea la comisión? Porque el presidente, consciente de la importancia de tener un país de propietarios y el impacto que tiene la titulación transversalmente desde el punto de vista social, económico, jurídico y de otro tipo, entendió emocional y de otro tipo, por eso digo, entendió que con una política pública que abordar esa problemática, la disminuyera, contribuía a que toda esa gente se beneficiara, o no que se beneficiara, porque no es un beneficio, realmente es, vamos a decir, un derecho adquirido que ya tienen, que no había sido regularizado, les permite escalar hacia la clase media. Totalmente. Y por eso él habla tanto de esa clase media emergente, clase media que tú empoderas, y una de las formas de empoderar a una familia, a una madre soltera, a un productor, es dándole la garantía, la seguridad de la tenencia de la tierra. Porque con un título de propiedad, creo que alguien aquí había comentado, automáticamente te crea los siguientes efectos positivos. Uno, el valor de tu propiedad aumenta. Claro. O sea, adquiere ya una plusvalía. No vale lo mismo una casa sin título que una parcela sin título que con título. Uno. Dos, esa misma seguridad jurídica te da la garantía de que eso es tuyo y de que ya nadie te lo puede quitar. Pero de esa misma manera también te da la tranquilidad familiar de que cuando el padre o la madre muera, los hijos heredan eso sin ningún problema. Porque ya es un ente patrimonial. Porque ya es un ente, eso es de la familia, es un bien de familia que cuenta con un título. Pero por el otro aspecto, la parte económica ya como tal, tan pronto como tienen un título, lo convierte en un sujeto de crédito formal. O sea, ya no tienen que acceder al prestamista que está parado en una esquina que te cobra un 15 o un 20% con una usura, sino que pueden ir a la banca formal
a buscar un préstamo usando como colateral, como garantía, ese título de su casa. ¿Pero para qué? Para fines de inversión o en su propia casa o en su parcela. Por ejemplo, tengo un caso que yo lo cito mucho, un productor de cereza de Atodamas, que cuando lo titulamos, luego de, fuimos como 4 o 5 meses allá, y él nos comentó que con el título, él fue al banco, buscó un préstamo, lo invirtió en su cosecha, amplió su cosecha y tuvo que contratar a 3 personas más. O sea, que es una fuente de creación de riquezas también. Pero por otro lado, también te disminuyen los conflictos sociales. ¿Cuántas veces no hemos visto por ahí, por los medios de comunicación, que 2 vecinos se dan golpes, se matan, porque uno dice que usted me invadió, que usted me robó mitad de mi pedazo? Con un título de propiedad deslindado, todos tienen claro dónde comienza y dónde termina la propiedad de cada quien. Entonces, tú tienes un impacto transversal desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, financiero, social y de la tranquilidad en este caso. No es lo mismo una comunidad titulada que sin titular. ¿Por qué? Porque el que no tiene título sabe que en cualquier momento lo pueden desalojar. Y si yo tengo ese temor, yo no voy a invertir en mi casa. Porque lo que yo invierta, si mañana me sacan de aquí, pues ya se perdió. Pero cuando tienen su título de propiedad, tienen la garantía, la certeza de que ya eso es suyo, se incentivan a invertir. ¿Y qué ocurre? Impacta en el desarrollo de su comunidad. ¿Por qué? Porque la tienen mucho más limpia, mucho más bonita, mucho más, en este caso, desarrollada. Usted ha tocado un tema interesante, doctor, y es el de las invasiones. Porque a veces se dan casos de personas que aprovechan que un terreno es del Estado y dicen, bueno, aquí podemos invadir, levantamos algo y ya tenemos una tenencia y ya tenemos una inversión. Creen, ¿entiendes? Sí. Entonces, eso me imagino que tiene que ser parte del día a día con el que ustedes tienen que bregar. Así es. ¿Y qué hacen en esa dirección? ¿Y qué están haciendo en ese sentido para, pues, contrarrestar, evitar, combatir lo que ha sido una práctica histórica en este país? Miren, hace 80 años, 50 años, etcétera, usted tener un pedazo de tierra era algo tan sencillo como simplemente llegar y cercar y decir, esto es mío. Y mucha gente lo hacía por desconocimiento, sin pensar en las consecuencias que eso le podía traer en un futuro. Ahora, el Estado garantiza y reconoce el derecho de propiedad. Y dentro de esa garantía de ese derecho de propiedad tiene que hacer valer la propiedad privada. Entonces, la Constitución establece y las leyes claramente cuáles son los mecanismos para lidiar con ese tipo de casos. La Procuraduría General tiene la facultad, en este caso, de llevar a cabo los desalojos de las invasiones o de, como yo las llamo, las ocupaciones irregulares que se dan. ¿Qué ocurre? Una cosa es una ocupación que se haya dado por una necesidad material. Un ciclón, vino un fenómeno de esto, atmosférico, la gente sale de donde estaba para poder vivir, para poder sobrevivir y se asientan en una tierra que es del Estado. Y el Estado los deja ahí por un tiempo porque, bueno, no tiene dónde en este caso ponerlo, porque hay que resolver. Es distinto un caso de esa naturaleza a grupos que se han dedicado a trasladar gente de un punto A un punto B para luego exigir al Estado que les reconozca un derecho de propiedad que no tienen. Ahora, incluso se los venden estos terrenos. Entonces, Sí, claro. aparte de se los venden. Y Pero ellos ¿qué mismos lo desalojan ocurre? después. Sí. ¿Qué ocurre? Porque es un círculo vicioso. El Estado ha sido responsable de esa práctica también. ¿Por qué? Porque cuando el Estado en una ocupación invierte y hace calles, aceras, contenes y le pone un destacamento policial y le tira el tendido eléctrico, los servicios públicos, implícitamente ya estás reconociendo eso como un asentamiento humano. Sí. Y si ya tú lo reconociste como un asentamiento, tienes que asumirlo. Y asumirlo implica regularizarlos. Entonces, hay muchos sectores que se habían dedicado a hacer ese tipo de cosas. Y tú te encuentras con gente que tienen 10 y 12 casas rentadas en cada barrio.
porque cuando se creó ese barrio fue de lo que metió gente ahí. Y cuando se creó este barrio fue de lo que metió gente ahí. Entonces, el Estado, en este sentido, no ha sido lo suficientemente responsable. Porque, históricamente, porque también hay una situación social. ¿Qué ocurre? Hay mafias que hacen ese tipo de cosas, pero lamentablemente las víctimas de esas mafias son familias que no forman parte de esas mafias, sino que simplemente esa fue la solución que encontraron para poder garantizar un acceso a una vivienda digna donde ellos pudieran estar. Entonces entramos en un drama humano. Entonces entramos en un drama humano, en un problema social. El Estado no puede sacar a 500 familias si no tiene dónde reasentarlas. Claro. Entonces por eso los proyectos como La Barquita, por eso como los proyectos Nuevo Domingo Sabio, por eso los proyectos de Tenguerengue, en San Juan de la Maguana, del Rito en La Vega, del nuevo Boca de Cachón, de Ciudad Juan Bosch, por ejemplo. ¿De eso también se encarga, por ejemplo, la Nueva Barquita? ¿Ustedes se encargan de entregarle el título o es mediante otra vía? No, pero localizar los terrenos. De La Barquita, la situación es que el mecanismo de la tenencia no va a ser de transferírselo a esas personas, sino va a ser como una especie de usufructo durante un tiempo, 10, 15 años, luego de que cumplan con las reglas y con las normas de convivencia. Entonces el Estado sí le pudiera transferir. ¿Por qué? Porque es que se ha dado una práctica también histórica que cuando tú asignabas un apartamento, a quien se lo asignaba, hoy, al día siguiente, salía por atrás, se metía al lado del río de nuevo y vendía la propiedad. Entonces, para evitar eso, en este caso, como se ha invertido tanto dinero en una solución integral, que no es solamente de viviendas, que es una ciudad donde tiene escuelas, clínicas, destacamentos, cuerpo de bomberos, etcétera, parques, planta de tratamiento de agua, lo que se quiere es poder garantizar la sostenibilidad de un proyecto de vivienda para gente que han tenido que reasentar, pero garantizando que el Estado, ¿verdad?, cuide que eso no se convierta en un negocio de transferir de uno a otro y de otro a otro, como pasó durante los últimos 35 años. Es otro modelo, es realmente otro modelo, y yo lo considero una reivindicación social, lo que se ha hecho ahí. Sin embargo, eso nos lleva a una preocupación de mucha gente. Este programa se llama Zona Debate y tenemos que hacer honor a su nombre, de qué ha pasado con la realidad que se dio extraña en Los Tres Brazos. Que la gente no se me ría, porque usted sabe que tengo que preguntárselo, porque imagínese usted, cuando uno tiene un entrevistado que responde, tiene que acelerar, como cuando tiene un carro. Entonces, realmente, ¿qué se ha hecho en esa dirección y cuál es su valoración frente a ese tema tan preocupante, extraño? Y bueno, todos tenemos claro que lo que aquí pasó en Los Tres Brazos fue un acto que a todas luces viola la Constitución y las leyes. Se trataba de una parcela que era propiedad de una de las empresas de Corde. Corde alegaba en ese momento que estaba interesado en llevar a cabo un proceso de transferencia, ellos llaman de titulación, de transferencia a los ocupantes. Los ocupantes de esas zonas eran unos reubicados del Ciclón David. Wow. O sea, son gente que vivían en un lugar X y que cuando vino el Ciclón David, que causó los destrozos en sus áreas, se movilizaron hacia esos terrenos que estaban ahí baldíos y el Estado dijo, quédense ahí. Y con los años, vuelvo y digo, le fue haciendo todas las inversiones públicas. Escuelas, hospitales, lo que habíamos hablado. Entonces, Corde, en una operación totalmente inconstitucional, ilegal, le vende la parcela a una empresa privada bajo el argumento de que ellos se encargarían de concluir un proceso de titulación para transferirle a los ocupantes a unos precios que habían determinado, pero que al final de cuentas la empresa que lo adquirió cambió las reglas de juego y dijo, bueno, realmente eso no es lo que cuesta, yo voy a vender al precio que es. Entonces comenzaron a hacer todo ese proceso hasta que se creó la denuncia motivó que el presidente creara una comisión que la presidió el consultor jurídico del señor presidente, don Lidio Cadet, y quien les habla, y
en la investigación se pudo determinar, número uno, que fue una operación que no se hizo de acuerdo al marco legal vigente. Es una operación que tenía que haber cumplido con lo que mandaba la Constitución de la República, ir al Congreso Nacional, entre una serie de cosas. Número dos, que la operación como transacción comercial fue perjudicial para el Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque 3 parcelas se vendieron en un precio de 80 millones de pesos cuando realmente costaban mucho más. Y lo más grave es que independientemente del proceso de titulación que supuestamente haría la empresa privada, ya Corder lo había avanzado en un 85%. O sea que realmente ellos no hicieron más que concluir con unos procedimientos finales y luego con esos títulos entonces comenzaron a tratar de venderle a esta gente. Entonces, se suspendió eso, se está declarando o se está pidiendo al Tribunal de Tierras que se declare la nulidad de la venta para el Estado recuperar esos derechos, ¿no? Y entonces llevar a cabo un proceso de titulación real y de contenido social como lo que hace la Comisión de Titulación. Bueno, ahí está la respuesta a la pregunta de Mirla cuando decía hace un momentito qué más hace la comisión aparte de titular. Claro. Y es en este caso este tipo de cosas. Yo tengo una pregunta que me parece hasta cierto punto interesante, ya que estuvimos celebrando en días pasados el Día Internacional de la Mujer. Sé que en algunas comunidades como Baní, por ejemplo, donde se realizaron recientemente unas entregas de títulos, hubo un 55% donde la mayoría de los propietarios eran mujeres. Y usted comentaba el impacto positivo que esto tenía sobre la población, pero específicamente, ¿qué impacto tiene sobre la mujer dominicana? Muy buena pregunta. Imagínate. Muy buena pregunta. Oye, tú tienes aquí un equipo de estrellas, realmente, muchas felicidades. Tiene un impacto significativo porque históricamente la mujer había sido excluida de la tenencia de la tierra y de bienes inmuebles. Discriminación total. Discriminación total. Cuando el parcelero, si era un parcelero, moría, la parcela no le pasaba automáticamente a la cónyuge, sino al hijo que tenía la vocación agrícola, violando totalmente un derecho de igualdad, violando un derecho adquirido y discriminando a la mujer que debe estar a la par con el hombre. Satisfactoriamente para la comisión, yo te puedo decir y le puedo decir al pueblo dominicano, que de todos los proyectos que nosotros hemos trabajado, el 63% de los beneficiarios han sido mujeres. Qué bien. O sea, el 63% de los beneficiarios de la gente que hemos titulado han sido mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? A partir del año 1997, cuando se dicta la ley en contra de la discriminación de la mujer, de la violencia de género, ahí es donde se reconoce por primera vez el derecho de la mujer de, en ausencia del marido, ser dueña de los bienes inmuebles también. Y junto con su cónyuge. O sea, no solamente junto con el cónyuge, sino que cuando él falte, quien automáticamente pasa a ser dueño es la mujer. Y como ustedes saben, esta gestión se ha caracterizado por apoyar el desarrollo de la mujer en todo el sentido. Cuando nosotros vemos las visitas sorpresas, yo te puedo decir que el 55% de las visitas sorpresas han sido para proyectos que son dirigidos por mujeres. Y dentro de ese 55%, dentro de ese universo, están también los proyectos de titulación, que tal y como usted lo ha ahora justamente resaltado, el de la semana antepasada, el título número 40,000, a quien le tocó fue a una mujer productora de esa misma comunidad. Entonces, de la totalidad, del universo de todo lo que nosotros ya hemos titulado, el 63% es de la mujer. ¿Cómo la beneficia? Igual que como si fuera al hombre, ¿verdad? En términos de la seguridad jurídica, en términos de que tiene acceso al crédito formal, en términos de que sus hijos pueden heredar, en términos de la tranquilidad que le brinda a ella, pero más importante, la empodera como jefa de hogar, ¿Qué ocurre?
cuando una mujer tiene un título y tiene ya la garantía, la certeza de que eso es suyo y de que nadie se lo puede quitar, se despreocupa hasta cierto punto y no tiene que estar tanto tiempo echándole el ojo a la parcela por si se la quitan o por si se la invaden. ¿Por qué? Porque ya es suya y entonces puede concentrarse en sus demás actividades productivas. Entonces, tú tienes ahí un impacto real y un impacto inmediato, que es la tranquilidad que te brinda. Eso es mío, ya yo no tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque si el día de mañana hay alguien ahí, ella simplemente saca su título y dice, esto es mío, y el Estado tiene que desalojar a esa persona. Claro, Y reconocerla. Claro que sí, puede ir fácilmente a la policía, poner una querella, porque ella puede demostrar que eso es suyo y le da cumplimiento a la ley 2497. Efectivamente. Que evidentemente es la que usted estaba haciendo. Así es. Mirla. Además es importante porque también, como el gobierno ha querido desarrollar las micro y pequeñas empresas, las mujeres tienen más oportunidades de poder ir al banco, solicitar un préstamo y desarrollar un negocio. Totalmente. Por ejemplo, muchas de esas damas que nosotros hemos titulado en los solares de sus viviendas tienen un salón, tienen un colmado, tienen algún tipo de microempresa. Entonces, con eso ya, tal y como usted justamente dice, acceden al crédito, invierten en y maximizan su productividad. Exacto. Entonces, realmente yo me siento muy contento porque hemos pasado de un estadio donde la mujer estaba en un espacio muy atrás hasta prácticamente sobrepasar al hombre en cuanto a la tenencia de la tierra titulada, garantizada. O sea, aún quedan, claro está, muchísimos casos que tenemos que resolver, porque vuelvo y digo, esto es un problema de una magnitud que nadie ha determinado, porque no hay estudios fidedignos que nos digan cuál es la extralegalidad. Hay estudios estimados. Ahora, lo que hemos logrado es lo que nunca nadie pensó que en menos de 4 años se podía hacer, que es obtener más de 40.000 títulos en 26 municipios de 21 provincias del país. ¿Dónde están los municipios con más problemas en esa dirección que ustedes han visto? Con más problemas, o sea, donde no hemos titulado, ¿quieres tú decir? Donde ustedes han visto que hay casos más fuertes, más difíciles, más cantidad. Los casos... Y vamos a completar la pregunta. ¿Y dónde más se ha titulado? También. Donde más se ha titulado. ¿Cómo funciona la selección para nosotros poder titular? Lo primero es que tiene que ser tierra de una de las instituciones del Estado. Eso es fundamental. Lo segundo es que dentro de esos proyectos, las condiciones topográficas y las condiciones de los asentamientos estén lo suficientemente factibles para trabajarse. Cuando digo factibles, quiero decir, no es lo mismo nosotros trabajar, por ejemplo, fincas de los arroces que trabajar fincas de café que están en lomas, ¿verdad? Altas, en las cuencas altas. Entonces se toma eso en cuenta, pero también se toma en cuenta la importancia de la producción. Okay. Entonces, si por ejemplo los productos que se cultivan forman parte de la dieta diaria del pueblo dominicano, entonces nosotros priorizamos ahí. Pero para poder contestar, ¿cuáles son las áreas donde hemos titulado más? En el nordeste del país, entiéndase, en la provincia de Duarte, en María Trinidad Sánchez, en la zona sur hemos titulado en Asua, en Baní, en San Cristóbal, hemos titulado en Santiago, en Monseñor Noel, en Cotuí, en La Altagracia, en Mao. En el Ceibo estuvieron recientemente. En San Juan, en el Ceibo iniciamos con 500 productores, pero se va a ampliar al resto de los asentamientos. ¿Dónde no hemos trabajado? En las provincias donde el problema de la tenencia de la tierra es tan grave que primero hay que hacer un diagnóstico para poder entrar en ella. Por ejemplo, en las provincias turísticas. Okay. Porque hay un interés muy marcado y hay una situación de hecho donde hay más títulos que lo que hay tierra. En Samaná, en Higüey. Evidentemente que estamos hablando de títulos irregulares, ¿eh? Claro, pero para poder determinar la irregularidad de ese título, no lo hace la comisión, lo hace un tribunal. Entonces hay que esperar que los tribunales determinen y hasta que eso no se aclare no podemos trabajar. Doctor, sí. Este programa solamente lo ven 2 tipos de gente.
los civiles y los militares. Solamente, vamos a estar muy claros. visto, así es. Entonces puede ser muchas personas que estén, y esto ya será monosílabo porque el tiempo siempre, No hay problema. siempre nos hace la misma Trataré cosa, de el ser tiempo breve. siempre nos sale con lo mismo. Pero mire, una persona que pueda estar en una situación de esta legalidad con su título, o sea, con su tierra, ¿qué debe hacer? O sea, tiene que esperar que ustedes lo determinen, No o necesariamente, pueden ellos no tener un necesariamente. mutuo. O sea, ayúdenme con eso. Ellos pueden, motu propio, ellos pueden acercarse a la institución que es dueña de ese terreno, a la que es dueña, IAD, Bienes Nacionales, sea, y hacer su trámite por ahí. Ahora, si lo hacen individualmente, van a tener que contratar a los técnicos y a los abogados para ese proceso, y le va a salir en 80, en 100 mil pesos, en lo que le quieran cobrar. Ahora, si esperan a que la titulación vaya y aborde su comunidad, le sale absolutamente gratis. Entonces, lo que yo le exhorto a cualquier gente que tenga una posesión que se pueda probar, ¿no?, de una parcela, de un solar del Estado, que motive a la comunidad a que se acerque a la institución dueña de esos terrenos y pida la titulación definitiva de su comunidad. Y ahí vamos a estar presentes apoyándoles hasta que sean todos titulados. Nosotros queremos agradecer muchísimo su presencia aquí en Zona Debate. Claro, también agradecer a don César Duvernay y a nuestros compañeros de nuestro departamento de prensa, Mirla Soto y Fran Pacheco. A ustedes desearles un feliz resto del día. Continúen disfrutando de nuestra programación y nos vemos en una próxima entrega de Zona Debate.